Estás escuchando Estado Verde, un programa de análisis de la capacidad institucional estatal en temas de la política agraria. Conduce Colectivo de Estudios Sociales Guadalupe Salcedo, Subdirección Nacional de Investigación en la Escuela Superior de Administración Pública. Vinieron de todas partes, consigo traían corotos, familias que los poblaron con tristezas y algo. Les saluda Sandra Polo, docente de tiempo completo de la Escuela Superior de Administración Pública y líder del colectivo de estudios sociales Guadalupe Salcedo. Les damos la bienvenida a nuestros oyentes de Estado Verde, programa realizado por Radio ESAP, emisora en línea de la Escuela Superior de Administración Pública. Hoy iniciamos Estado Verde escuchando la canción Caqueteño Soy de Orlando Perdomo Escandón. La violencia se asentaron por doquier, estando nuevo de rollo y su sueño renacer. Los colores de mi tierra van llenándolo de fe, con aromas de liconias, de madera y de café. Y se arruncha con el frío, luego abraza a su mujer. Y en las tardes calurosas le espera un río también. Ser caqueteño es llevar en la sangre la huella guerrera del indio, y de chocuano y costeño llevar su alegría y ser muy feliz. Del llanero me acompaña su recio carácter con que me defiendo. Llevo dolor y nobleza, legado sureño en mi existir. Con la labia del país enamoro y vivo de lo que vendo aquí. De la pita la vibra del sanjuanero que bailo y canto así. Tengo algo de pingo, de toche y cachaco que me hace distinguir. Y así toda Colombia la tengo en mi tierra, mi alma y mi vivir. Ser caqueteño es llevar a Colombia en el corazón, con mis fortunas que son heredadas como un blasón. Caqueteño usted, caqueteño soy, caqueteño aquel. Caqueteño los hijos de quienes poblaron esta región. Caqueteño es llevar en la sangre la huella guerrera del indio, y de chocuano y costeño llevar su alegría y ser muy feliz. Del llanero me acompaña su recio carácter con que me defiendo. Llevo dolor y nobleza, legado sureño en mi existir. Con la labia del país enamoro y vivo de lo que vendo aquí. De lo pita la vibra del sanjuanero que bailo y canto así. Tengo algo de pingo, de toche y cachaco que me hace distinguir. Y así toda Colombia la tengo en mi tierra, mi alma y mi vivir. Ser caqueteño es llevar a Colombia en el corazón, con mis fortunas que son heredadas como un blasón. Caqueteño usted, caqueteño soy, caqueteño aquel. Caqueteño los hijos de quienes poblaron esta región. Caqueteño es mi linaje y también es mi bendición. Caqueteño es mi linaje y también es mi bendición. Caqueteño es mi bendición, es mi bendición. Caqueteño soy, caqueteño soy. El tema del día. Y con esta canción le damos la bienvenida
a nuestros oyentes para el programa de hoy. Saludo al profesor Germán Carvajal, docente e investigador del Colectivo de Estudios Sociales Guadalupe Salcedo. Buen día, Germán, y preséntanos al invitado y el tema de hoy. Buenos días, profesora Sandra. Un saludo a los oyentes de Estado Verde. Hoy vamos a hablar con el estudiante Diego Armando Torres Labrador, estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Gestión de la Transición de la ESAP, con quien conversaremos sobre su tesis Análisis de la gestión estatal en la implementación del punto número 1 del Acuerdo de Paz, Adjudicación y Formalización de Tierras en la Comunidad Núcleo Cornudos, Puerto Rico, Caquetá, 2017-2023. Buenos días, Diego Armando. Bienvenido a Estado Verde. Buenos días, profesor Germán. Buenos días a la profesora Sandra Milena y a los oyentes que nos escuchan en este momento. Y como ya lo dijo Germán, vamos a conversar sobre tu tesis y pues creo que de una vez podemos entrar en materia y queremos escuchar de qué trata exactamente tu tesis y cuál fue como el objetivo de tu investigación. Bueno, pues en grandes rasgos se realizó un análisis de todo el andamiaje estatal que se ha implementado desde el año inmediatamente después de la firma de los acuerdos de paz hasta el primer semestre del año 2023. En cuanto al punto número 1 del acuerdo de paz, específicamente en la adjudicación y formalización de tierras. Encontramos, bueno, primero se hizo una contextualización de la problemática rural en Colombia, porque es preciso, para comprender la magnitud del problema, es preciso entender la situación que vive actualmente el campo colombiano, donde prácticamente la mitad de la población de los campesinos están en pobreza multidimensional, donde existen problemas como la concentración de la tierra, la alta concentración en pocas manos. Prácticamente el 1% es dueño del 40% de la tierra. Entre otras cosas, la desactualización catastral, los despojos de baldíos, los despojos y abandonos forzados, la extranjerización, etcétera. Posteriormente, hacemos un análisis de los instrumentos normativos que podrían haber dado solución a estos problemas, pero que en el último siglo no se le dio solución. Y por el contrario, se concentró más la tierra. Y en definitiva, hoy sí persisten los problemas y hay una deuda con el campesinado, en el cual se presenta una gran oportunidad de subsanar esta deuda a través de la implementación del punto número 1 del Acuerdo de Paz. Entonces se analizan las acciones de los 3 gobiernos, 2 años de Santos, 4 años de Duque y casi 2 años de Petro, en el cual pues hicimos unos hallazgos que pues bueno, se los mostraré más adelante. Dentro de lo que nos comentaste, digamos que me parecería como importante detallar a propósito del contexto de la tesis, si nos puedes detallar más en qué consiste ese punto número 1 del acuerdo y por qué explorarlo en un territorio como el Caquetá. Bueno, el punto número 1 negoció varias cosas, entre ellas las más importantes son la adjudicación y formalización de tierras. En el punto número 1.1.1, formalización para la reforma rural integral, son 3 millones de hectáreas de tierra para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Esto para ser implementado en los 12
primeros años posteriores a la firma del acuerdo. Hoy llevamos ya casi 8 años. Y el otro punto es el 1.1.5, formalización masiva de propiedad rural. Se negociaron la formalización de 7 millones de hectáreas en un periodo de 10 años. Esto para campesinos que son poseedores de sus fincas, pero que no tienen escrituras ni están formalizados. Entre otros puntos, como la creación de municipios, programas de desarrollo con enfoque territorial, municipios PEDED. Esto para 170 municipios que han sido víctimas de violencia, de baja capacidad institucional, presencia de cultivos ilícitos, entre otras cosas. Son como pues los más vulnerables. Además de eso, fortalecer una figura que son las zonas de reserva campesina, em, y fortalecimiento del catastro multipropósito, bueno, y también la creación del Tribunal Agrario. Son los puntos que se negociaron. La investigación se centró en el municipio Puerto Rico Caquetá, que es precisamente uno de estos 170 municipios PEDED. Entonces queríamos analizar y revisar si todas estas políticas públicas para el posconflicto se implementaron en esta población, cerca de 17 veredas de la zona sur de este municipio. Y cómo se afecta a los derechos humanos en cuanto a acceso a vivienda, a trabajo, bueno, entre otros derechos, cómo se afectan, si son propietarios formalizados o no tienen tierras, o cómo les afecta su vida, si son dueños de su propia tierra o no. Diego, tengo entendido que en el caso de la comunidad del núcleo Cornudos, el proceso fundamental sobre el que se desarrolló la tesis fue un proceso de formalización. ¿Podrías un poco explicarnos o contarnos? Esta comunidad efectivamente ya estaba allí, es decir, ya está allí después del proceso de paz, pero no tiene formalizada la propiedad. En este caso, tal vez, no sé si pudieras comentarnos cómo llegaron estas comunidades allí y por qué no se les ha hecho la formalización de la tierra. Bueno, entre los hallazgos, se realizó la investigación en dos frentes. Uno, salida de campo mediante entrevistas semiestructuradas, encuestas, desarrollo de una estrategia de grupo focal directamente en la comunidad. Hicimos presencia, tuvimos contacto con líderes de las veredas, con campesinos de la región. Y aparte, pues hicimos un estudio de las condiciones del municipio, pues para verificar que sí es viable la aplicación de este punto número 1. Entonces, bueno, analizamos, el municipio se encuentra con 81% de pobreza y pobreza extrema. Entonces, pues es bastante alta y cumple uno de los criterios para la implementación. Encontramos que tiene un alto índice de concentración de la propiedad, de informalidad, disculpe, con el 56%. Encontramos que se encuentra que los predios tienen una vocación forestal y agroforestal, que no se encuentran dentro de resguardos indígenas, que también se encuentra dentro de la frontera agrícola. Entonces, pues todo eso permite que nos deja ver que sí cumple, el terreno sí cumple
con los criterios para la implementación de la política pública de formalización de tierras. En cuanto a la población, encontramos que varios de ellos vienen desplazados de otros lugares. Han sido víctimas de abandono, de despojo forzado, han sido víctimas de grupos armados ilegales. Algunos han manifestado que habían sido víctimas de agentes estatales. En general, pues la mayoría han sido víctimas de la violencia, entonces se ha violado el derecho internacional humanitario. Y posteriormente pues llegaron a esos territorios hace 20, 30 años, algunas familias, pues buscando huir del conflicto armado y pues para garantizar un futuro para ellos y para su familia. La gran mayoría que habita esas fincas no tienen títulos de propiedad, vienen de procesos con el INCODER o con el INCORA, procesos de adjudicación de baldíos, pero varios de ellos aún no han completado, no tienen sus títulos. Bueno, no sé si hasta ahí le respondí su pregunta, Germán. Sí, fundamentalmente respondiste la pregunta y mientras ya pensamos continuamos en el decurso de esta charla, vamos a una pausa musical. Escucharemos un tema titulado Recorriendo el Caquetá de Luis Ángel Nieto Sierra. Hacia el sur de mi Colombia hay un mar de selva y llano. Florencia es su capital y el Huila su pueblo hermano. Morelia, Belén y Albania, San José y Valparaíso, Montañita y el santuario, algo bello que Dios hizo. El Doncel y Puerto Rico, el Paujil paletará, y en el corazón de selva Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguá, Guacamayas y Solá, Tres Esquinas y Solita van cogidos de la mano. San Antonio y Curillo, La Mono y también Milán, forman parte de ese idilio del inmenso Caquetá. El río Achila Perdiz, el Ortegua es el San Pedro, el Fragua y también el Guayas, forman un caudal inmenso. Y el Bodoquero y el gran río Caquetá completan todas las venas de esta selva de verdad. Oh tierra desamparada, despensa de la nación, de gentes muy resignadas, que Dios tenga compasión. Que
los poderes centrales se acuerden de nuestra tierra, tierra que pide clemencia y donde la gente es buena. Bueno, muy bien. Y después de esta pausa musical, y digamos que ya Diego nos ha dado como el contexto de su tesis, las cosas, digamos, que se encuentran como problemáticas en la comunidad. Y dentro de ese análisis, digamos, que tú pudiste hacer en la tesis, que en últimas, digamos, la intención de la propuesta es como mirar el funcionamiento en territorio de esa gran política, por decirlo así, que establece el punto número uno y que lo hace a través de unas instituciones. eh, Hay como un intento por mirar qué pasa entre lo que se formula, digamos, en las políticas más generales, o si se quiere, desde el gobierno central, y en el territorio. O sea, no voy a decir que, o tal vez no anticipo aún si eso se desdibuja o no, pero digamos, tú cómo ves el problema este de, hay una política general y un modo de plasmarla en el territorio. ¿Qué cosas suceden entre esa intención del gobierno central y su aplicación en el territorio? Bueno, nosotros percibimos en la población en general que existía un descontento y una desconfianza hacia las instituciones. Ellos nos habían mencionado que llevaban solicitando la formalización de esa tierra hace muchos años, o sea, desde que, desde que llegaron, y pues ninguna entidad pública se había hecho presente. Em, Nos comentaban que pues a raíz de la entrada de un nuevo gobierno claramente distinto, prometía cosas distintas, como más apoyo a a la población vulnerable, entonces volvió a resurgir como esa fe hacia las instituciones y esa nueva esperanza de que ellos se les pueda solucionar sus necesidades. Entonces entramos a analizar específicamente, bueno, analizamos los tres gobiernos eh, em, y analizando las acciones del gobierno de Gustavo Petro, encontramos que pues sí realizó más, bueno, acciones, valga la redundancia, para llevar a cabo la implementación del punto número uno, porque lo contrastamos con las acciones del gobierno de Iván Duque. Y pues en realidad lo que él hizo fue muy poco en materia normativa y en cuanto resultados de formalización y de adjudicación. Uno de los puntos más importantes del gobierno Petro fue que en el Plan Nacional de Desarrollo incluyó una serie de normas para agilizar la compra directa por oferta voluntaria de tierras y para agilizar también la formalización. Entre otras cosas, uno de los resultados muy importantes fue que duplicó las zonas de reserva campesina, pasando de 7 a alrededor de 14, creo que hace poco aprobaron otra. Em, y pues otra de las cosas muy importantes que hace una diferencia abismal fue que en el 2022 había un presupuesto de 320.000 millones de pesos y para el año 2024 se subió a 5.1 billones de pesos. Es un avance muy importante. Se demuestra la voluntad política al asignar tan gran presupuesto para la implementación de la reforma agraria. Eso a grandes rasgos en general a nivel nacional.
de las zonas de reserva campesina, que se pasaron de 7 a 14, se duplicaron. La Agencia Nacional de Tierras se fortaleció porque pasó de 200 funcionarios y 1000 contratistas a cerca de 1.300 personas que atienden en los 32 departamentos. Y cerca de 5.1 billones de pesos que se destinaron para la implementación. Estamos hablando a grandes rasgos, ya en un momento pues miramos lo encontrado exactamente pues en el municipio. A pesar de esta voluntad política, en el cual se asignó recursos y se fortaleció las entidades, vemos que la ejecución, el cumplimiento de estos 3 millones de hectáreas apenas va en un 3.52%. O sea, es bastante preocupante que después de todo lo que se ha hecho, después de casi 8 años, la ejecución sea tan poca y tan ineficiente. Pero pues eso no le resta importancia, ya que si comparamos el gobierno de Duque con el gobierno de Petro, en el gobierno de Duque iban entregadas 19.000 hectáreas y en el de Gustavo Petro 88.000 hectáreas. O sea, prácticamente sextuplicó, en año y medio sextuplicó lo que entregó Duque en sus 4 años. A pesar de esta gran avance, no es tan... no se ve tan... frente a las 3 millones de hectáreas, no, el avance no es significativo. Ya centrándonos, yendo al municipio, entrevistando a los campesinos, resulta que ellos, cuando llegamos a hablarles de formalización, cuando llegamos a hablarles de Agencia Nacional de Tierras, cuando llegamos a hablarles del Fondo de Tierras, de adjudicación, era la primera vez que escuchaban esto. Nos manifestaron que nunca había habido una entidad pública, un funcionario público que llegara al territorio a ofrecerles o a comentarles, a contarles que existía, la Agencia Nacional de Tierras tenía un grupo, un número de WhatsApp en el cual podían hacer sus solicitudes, en el cual podrían inscribirse al RESO, que es una base de datos para incluirlos como personas sujetos de ordenamiento territorial. Entonces, pues se vieron sorprendidos porque ni siquiera conocían que existía esa normatividad, que mucho menos que existía esa cantidad de presupuesto, que ya había una seccional en la capital de departamento, en Florencia. Entonces, la conclusión, uno de los hallazgos es que en territorio, específicamente en las 17 veredas del núcleo Cornudos de Puerto Rico, Caquetá, la institucionalidad no se ha articulado con las necesidades de esa población. Diego, una pregunta. Tú haces referencia a una voluntad general, pero que esa voluntad se ha visto obstaculizada por algunos factores, tengo entendido, y en particular en el caso específico de Cornudos, supongo que esa voluntad también está obstaculizada. En ese caso específico de Cornudos, por ejemplo, donde los campesinos no han escuchado hablar prácticamente de la formalización, en tu opinión, ¿cuál crees que han sido esos factores específicos que han obstaculizado esa voluntad política y sus realizaciones para el caso concreto de Cornudos? Bueno, dentro de la investigación, pues estuvimos indagando justamente, bueno, desde el gobierno central. Vemos que sí existe una voluntad política. Fue una de las promesas de campaña en las cuales pues se prometió la implementación de
del acuerdo de paz, para el posconflicto, para la no repetición de los hechos de violencia. La asignación de recursos económicos también fue un hecho. El fortalecimiento de la Agencia Nacional de Tierras, que es en materia de tierras la autoridad. La reactivación del, del sistema de reforma agraria, Sistema Nacional de Reforma Agraria. No más las reformas a la Constitución en el artículo 64 con el acto legislativo número 1, en el cual se reconoce que los campesinos son sujetos especial de protección de derechos. Son acciones políticas que demuestran la voluntad, pero hay un gran obstáculo para que esa voluntad política se traduzca en la implementación en terreno a la población que realmente lo necesita. Se ha presentado dificultades porque existe una izquierda. Esto lo manifestó el exdirector Gerardo Vega, que fue reemplazado en febrero, abril de este año, fue reemplazado por el nuevo director Felipe Harman. Gerardo Vega expresó que existe unos obstáculos normativos en el cual se les impide llevar a cabo la compra de tierras, ya que él menciona la tecnocracia de izquierda, que no les deja, por ejemplo, comprar tierras. Para comprar la tierra hay que hacer mediciones. Esas mediciones, él dice que se pueden hacer satelitalmente. Pero la norma dice que no, que tiene que ir en terreno, que tiene que ser un profesional. Entonces esas mediciones llevan mucho tiempo, se tiene que medir 2, 3 veces el mismo predio. Entonces es tiempo que se pierde, son recursos que se pierden, y finalmente pues queda casi 2 años de implementación del gobierno Petro, y se necesita que se compren, para cumplir la meta del 1,5 millones de hectáreas que se prometieron, se necesitan comprar 40 millones de hectáreas al mes. Y resulta que en los últimos 6 meses, eso es lo que se ha comprado, 40 millones de hectáreas. La Procuraduría también sacó un informe en el cual exigía pues que se tuvieran unos protocolos para esta compra de tierras, para evitar casos de corrupción, etc. Y se ha hecho unos cambios en estos protocolos para la compra de tierras, pero pues eso ha llevado mucho tiempo. Entonces, pues esos son los resultados. Apenas tenemos, hace poco la última cifra que hubo fue 121.000 hectáreas de tierras hasta ahora compradas. Entonces, a ese paso nos va a llevar 40 años cumplir con la meta de las 3 millones de hectáreas. En esos procesos que necesita la comunidad que tú mencionas, o sea, me refiero a la formalización, digamos que específicamente, ¿cuál es como el estado de la formalización de la propiedad para esa comunidad? O sea, ¿en qué van? ¿En qué situación van en este momento y qué falta? Bueno, para este momento nosotros les hicimos el acompañamiento para que fueran incluidos en la base de datos del RESO, de registro de personas sujeto de ordenamiento territorial. Fue en noviembre, los registros fue en noviembre del año pasado, y en la actualidad no han tenido respuesta. Se respondió que sí, que habían sido, algunos se les respondió automáticamente, que sí habían sido
ingresados al registro de sujetos de ordenamiento territorial y ya, prácticamente ahí quedó el registro y no hemos tenido respuesta. No, en el momento no ha avanzado pues en mayor cosa. Yo tengo la hipótesis pues que fue a raíz de los problemas que ha habido al interior de la Agencia Nacional de Tierras, como eh, las diferencias internas a las que hay, ya que Felipe Vega, perdón, el exdirector Gerardo Vega, eh, dijo que la ministra había colocado una persona que es la encargada de firmar el ordenamiento del gasto, que le daba miedo firmar. Entonces, eh, como hubo ese cambio y hubo esa corrección en procedimientos y en protocolos, pues se paralizó las acciones de la Agencia Nacional de Tierras durante estos últimos 4 meses, 6 meses. Entonces, eso se ve reflejado en terreno, donde no ha habido mayor avance. Diego, o sea que fundamentalmente, pese al proceso que llevaron a cabo en Cornudos, al día de hoy no se ha logrado realizar la formalización. Todo esto creo que, por lo que entiendo, se debe a dificultades internas de la misma Agencia Nacional de Tierras. Una en particular que mencionas y que fue aludida por Gerardo Vega, que es el miedo, dices, de la persona ordenadora del gasto de ordenar justamente el proceso de formalización o algo así. En ese orden de ideas, ¿cómo van las cosas? Y ya faltando año y medio para que se acabe el gobierno, ¿cómo crees tú que va a quedar esa formalización o ese proceso específico de la formalización de las tierras de los campesinos de Cornudos? No, pues el futuro es incierto. Y es lamentable que pasados 2 años, pues prácticamente bueno, sí se ha hecho algo, pero no se ha visto reflejado. Pues se mantiene, los campesinos pues mantienen la esperanza, ellos mantienen la fe. Sería un momento, o sea, estamos en un momento histórico en el cual tenemos una oportunidad única para, para que ellos puedan ser dueños de su propia tierra, para que ellos puedan construir su casa en terreno propio, para que puedan cultivar, para que puedan tener su ganado, para que puedan acceder a proyectos productivos, a créditos, para que puedan heredar su propiedad a sus hijos. Se mantiene la esperanza, pero es incierto con lo que ha pasado, es incierto el futuro y pues sería una lástima desaprovechar esta gran oportunidad que tenemos. No sé qué estas nuevas acciones, el mismo presidente ha dicho que la reforma se tiene que llevar a cabo, es una de las banderas del gobierno. El director, la nueva ministra Carvajalino también se ha pronunciado, pero pues en terreno es una lástima que no se vea. No sabría, pues para mí sería muy grato que este trabajo que realizamos en campo les ayude para que puedan formalizar sus tierras, pero pues ya dependemos es de la agilidad de la seccional de Florencia Caquetá para la formalización de los campesinos de las veredas del núcleo Cornudos.
Y en cuanto, o sea, además en ese proceso de formalización también tendrían que intervenir otras instituciones, digamos, para agilizar ese proceso. Me refiero, por ejemplo, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. De alguna manera, no sé si por parte de otras autoridades, digámoslo así, en territorio. No, no sé si lo digo mal, si de pronto me equivoco en ello, y tú me dirás, pero estoy pensando en secretarías de Agricultura que pudieran de pronto como jalonar también ese proceso, porque de pronto en la práctica existiría la posibilidad de que otros agentes ayudaran, digamos, a agilizar eso, o tú crees que definitivamente pasa algo allí con la Agencia Nacional de Tierras y sería como el único agente, digamos, que puede movilizar el proceso de formalización y básicamente pensar por qué se ha estancado, o sea, porque ese sería un proceso relativamente sencillo. Si ya hay, de hecho, una inscripción de los campesinos y un reconocimiento como sujetos de ordenamiento, si de allí si ya se abre, digamos, un campo, ya están ocupando unas tierras, sería un poco más sencillo, digamos, hacer ese proceso. ¿Qué otros actores tendrían que intervenir para darle celeridad a esto? Con la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria, pues en este sistema confluyen las instituciones que están encargadas de implementar la reforma agraria. Entre ellos está la Agencia Nacional de Tierras, la UPRA, el IGAC, también el Banco Agrario, la Oficina de Registro de Instrumento Público, etcétera. Varias entidades que son encargadas de pues, viabilizar esta implementación de políticas. Es una mesa donde se ponen de acuerdo y para agilizar. En la realidad, pues no se ha llegado a ello en esta región en específico. Y lo último que supimos es que este municipio del Caquetá no ha sido focalizado dentro de las prioridades de implementación de esta política. Entonces, pues prácticamente pues, seguimos en el limbo. Bueno, ya para cerrar, digamos, y esto ya más como en el terreno, por decirlo así, como académico y en el contexto de la maestría, eh, tú, digamos, en tu experiencia, en lo que hiciste dentro de la investigación, ¿cómo qué cosas, digamos, crees que quedan importantes, quedan como relevantes, tanto para ustedes, digamos, como estudiantes de la maestría, como para la misma ESAP? Me refiero es como a los obstáculos que se ven, digamos que ustedes los ven en territorio, los describen. em, la maestría y los estudiantes de la maestría, como qué papel desempeñan, digámoslo así, en este contexto, ya como para dejar, digamos, alguna conclusión, sobre todo a los estudiantes y, por qué no decirlo, también a los académicos de la ESAP. ¿Tú qué piensas que sería como el papel de la ESAP en esto? Bueno, uno de los objetivos de la maestría, pues, es analizar, uno de los objetivos del trabajo de grado es evidenciar las violaciones de derechos humanos, las afectaciones de derechos humanos por la falta de acceso a la tierra. Con el acceso a la tierra se derivan muchos derechos humanos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, los cuales han sido en terreno, hemos evidenciado
que han sido vulnerados, aparte de que ya habían tenido vulneración al derecho internacional humanitario en el contexto del conflicto armado interno. El papel de la ESAP es muy importante porque encontramos que en el terreno no ha habido presencia institucional, y para este caso de nuestra salida de campo, del acompañamiento a los campesinos, de los talleres que se les dio, que se les brindó para contextualizar la reforma constitucional, en los cuales se les incluyó como sujetos especiales de protección de derechos. Transmitimos ese conocimiento a los líderes de las 17 veredas. Entonces, es muy bonito ver que podemos nosotros, como representación de la ESAP, llegar al terreno y que ellos, y que seamos su primera experiencia en este tema de adjudicación y formalización de tierras. Ellos no conocían absolutamente nada sobre eso, tenían confusión sobre otros procesos agrarios, tenían confusión también con la restitución de procesos de restitución de tierras, etc. Y pues nosotros llegamos como representantes de la institucionalidad y les pudimos brindar ayuda y apoyo, y pues seguimos, de aquí en adelante seguimos comprometidos con el acompañamiento y pues ojalá para que tenga un final feliz y puedan lograr tener el título de sus fincas. Bueno, muy bien, muchas gracias, Diego. Nos despedimos de nuestros oyentes agradeciéndote y por supuesto felicitándote por tu próximo grado. Gracias. Y pues estuvo, digamos, muy interesante ver qué es lo que pasa en el desarrollo de un trabajo de grado, que puede ser incluso muy relevante, digamos, a la hora de pensar qué es realmente el aporte que puede hacer la escuela en este sentido, y creo hay un compromiso, digamos, de orden personal también allí. Nos despedimos entonces de nuestros oyentes escuchando la canción Majestuoso Caquetá de René Devia, y hasta un próximo programa de Estado Verde. Muchas gracias. De 1912, airoso y puro naciste entre cordilleras y monte, cuando Francisco Gutiérrez, seguido de sus hermanos, desafió la selva bravía surcando montes y caños. Te acompañan grandes ríos y los llanos del Yarí, el caudaloso Orteguaza y la quebrada La Perdiz. Se fue formando un gran pueblo, San Vicente del Caguán, y el imponente Doncello iba creciendo de forma igual. Belén de los Andaquíes es residuo de tu raza, de aquel guerrero vencido por el fusil frente a la lanza. En cuantos amaneceres te iluminó el sol naciente, y en cuantos anocheceres la luna se asomó a verte, para admirar la arrogancia y la belleza tentadora de tu fauna perfumada con figura de matrona. Bajo el ardiente sol tus territorios caucheros, no sé cuántos se han cambiado a grandes hatos ganaderos. Hoy te vistes de gala como toda una anfitriona, como reina quinceañera cuando gana una corona.
Florencia, esa selva embrujadora te arrulló y te dio calor. Y en ese seno materno creciste con tanto amor que no nos cabe en el pecho ese deseo de poder ser aquel mestizo hijo tuyo y llegarte a corresponder. Te colmarán de alabanzas poetas, grandes pintores, te ofrecerán 1000 canciones, ilustres compositores. De mi voz recia y llanera escucharás joropo y pasaje, y en tu avenida Las Palmas dejaré grabado el mensaje. Un nuevo departamento que toda mi patria aclama, le dice a la otra Colombia no deje apagar la llama. Te auguro dicha y progreso porque tenés cualidad. Déjame darte un abrazo, majestuoso Caquetá. Estás escuchando Estado Verde, un programa de análisis de la capacidad institucional estatal en temas de la política agraria. Conduce Colectivo de Estudios Sociales Guadalupe Salcedo, Subdirección Nacional de Investigación en la Escuela Superior de Administración Pública.